Para analizar la conferencia de seguridad de Múnich que tuvo lugar la semana pasada, tenemos el comentario de la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo. Cuando yo era estudiante de Relaciones Internacionales en el Colegio de México y después cuando empecé a trabajar como investigadora, se hablaba de instituciones internacionales como la ONU, el Banco Mundial, el FMI, el GATT, después Organización Mundial de Comercio, y de las grandes potencias o las pequeñas, pero no de gobernanza global. Creo que el uso del término comenzó en los 80s, 90s con el fin de la Guerra Fría y el reconocimiento de que lo que le esperaba al mundo no era el triunfo de la libertad económica y política bajo el neoliberalismo que llevaría a la paz universal como lo proclamara Fukuyama y su fin de la historia, sino mayores problemas y desafíos, desigualdad socioeconómica, pobreza, nuevos conflictos bilaterales o regionales y, por supuesto, el cambio climático. Así que ahora todo el mundo habla de gobernanza global, que es una especie de búsqueda de entendimiento entre los actores que cuentan, países, corporaciones, líderes de la sociedad civil, para utilizar las instituciones internacionales a fin de resolver los problemas ya no internacionales, sino globales. Y así surgieron todos estos grupos o clubs como el G7 o el G21, Davos, etcétera, que tratan de agrupar a estos actores que cuentan para buscar soluciones a estos problemas. Uno de estos foros es la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se llevó a cabo la semana pasada, del 14 al 16 de febrero, y que congregó a más de 400 políticos y activistas, incluyendo 35 presidentes o primeros ministros, más otros ministros claves de países como Estados Unidos, Canadá, China, Rusia o Francia. Jefes de instituciones como el FMI o el Banco Mundial, líderes de opinión como Joseph Stiglitz, líderes empresariales como John Suffolk, jefe de seguridad de Huawei, o Mark Zuckerberg, uno de los creadores de Facebook. Este evento es de los más antiguos, tiene más de 50 años y originalmente se organizó para discutir la unidad transatlántica dentro de los enfrentamientos de la Guerra Fría en aquel momento. Esta conferencia sigue en el tono del miedo, de las amenazas, no ya al comunismo como en los 70s, sino a la incertidumbre, a los avances tecnológicos no controlados, a la falta de liderazgo mundial que antes ejercía Estados Unidos. Miedo al debilitamiento de los valores occidentales frente al populismo, la crecida de la extrema derecha y el empoderamiento de las potencias autoritarias como China, Rusia o Turquía, e India con su régimen actual, o de líderes antiliberales como Trump o Bolsonaro. Si bien uno de los temas predominantes de la conferencia fue la amenaza china a nivel económico, tecnológico o de seguridad, los temores ya mencionados también afloraron en casi todas las discusiones. Stiglitz, uno de los economistas más famosos de la izquierda progresista, aunque antes fuera jefe del Banco Mundial, apuntaba que lo que hay que rescatar es el respeto a las reglas, aunque admitió muchas de ellas fueron creadas para proteger los intereses económicos dominantes en la época en que surgieron. Pero el respeto a ellas, posiblemente modificadas, y a las instituciones, por ejemplo, a la Organización Mundial del Comercio, son preferibles a la ley de la selva que Trump pretende implantar. Y de acuerdo a Stiglitz, que defiende pese a todo el libre comercio, es mejor una Organización Mundial del Comercio sin Estados Unidos que ninguna Organización Mundial del Comercio. Además, según él, frente a las cuestiones de los avances tecnológicos como la inteligencia artificial y el control de datos, hay tres alternativas: el modelo autoritario, es decir, el chino; el americano, donde este control lo ejercen los gigantes empresariales como Google o Facebook; o el modelo sometido a reglas, como lo pretende la Unión Europea. La actual jefe del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, habló de los problemas, pero también de los avances de la economía mundial. Para ella, 2019 representó el peor año económico en mucho tiempo, debido a un decrecimiento mundial basado en baja inflación, baja productividad y bajas tasas de interés. Pero lo positivo es que ha habido acciones coordinadas de diferentes bancos centrales en torno justamente a las tasas de interés y a veces políticas fiscales, aunque esta coordinación se queda corta y se ve empañada por políticas económicas a veces muy contradictorias.
Para ella, el relanzamiento de las relaciones comerciales sin trabas y mayor coordinación macroeconómica podría ayudar a paliar las incertidumbres creadas por eventos no predecibles como desastres naturales o de salud, véase la epidemia del coronavirus, que afectan y mucho a la economía global. Para Arantxa González, ministra de Relaciones Exteriores española, la cuestión es la desigualdad en la competencia con gigantes corporativos que controlan la industria digital y provocan problemas fiscales. Para el jefe del consorcio Volkswagen, se trata de la estabilidad en el comercio, de conservar certidumbre en los mercados, pero en su caso, más que recurrir a las instituciones, se recurre al diálogo directo con los líderes pertinentes, léase los americanos o los chinos, para hacerles ver que los cambios bruscos de reglas comerciales son malos para todos. En discusiones sobre la de-occidentalización en la conferencia, a lo que se llegó era a la necesidad de reivindicar valores liberales y democráticos pese a las diferencias culturales, étnicas o identitarias. En fin, que esta conferencia parece un buen termómetro del ambiente y preocupaciones de la situación global hoy por hoy. Los líderes mundiales constatan que todo está cambiando y que ya no tienen la sartén por el mango. Lo interesante para los países que no se cuentan entre los actores participantes es saber cuál es la mejor alternativa, la autoritaria antioccidental o la ex-imperialista y ahora liberal reformista. A lo mejor luchar porque en lugar de gobernanza surja un verdadero gobierno global que combine las virtudes del liberalismo, pero sin todos sus lastres, con los del socialismo, al igual sin sus errores. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.